Pues, muchas gracias, Clementín. Voy a ver si voy compartiendo. A ver si me deja toda la ventana. Ahí. Cuando la vayáis viendo, me vais comentando. Supongo que ya más o menos la veréis. Bueno, lo Ya la primero, buenos vemos. días. Buenos días y muchas gracias por estar aquí. Veo que además hay bastante gente. Como introducía un poquito Clementín, hay cosas que se pueden decir de la CSRD, pero son cosas que es lo que hay hasta ahora. Estamos justo en un momento de revolución completa de todas estas normativas y toda esta situación a nivel de sostenibilidad por el paquete Omnibus que están ahora negociando en la Unión Europea, que una de las cosas que pide es precisamente simplificar todo esto de la CSRD y de aquí a 2 meses esperamos que tengamos la respuesta definitiva de cómo va a quedar. Entonces, lo que yo voy a contar ahora, e intentaré no extenderme mucho, es cómo está, pero puede que de aquí a, a un mes de repente esto esté boca abajo completamente. Entonces, sobre la CSRD, como tampoco tenía muy claro el nivel, conocimientos y alcance de cada una y cada una de las que estamos aquí, quería poner un poco de contexto en la situación. La directiva de CSRD no es más que una norma para unificar la forma que tienen las empresas de contar cómo están haciendo a nivel ambiental, social y de gobernanza. Esto se deriva básicamente de una necesidad de exigencia de información por parte de los grupos de interés de las diferentes empresas. Y de los diferentes grupos que haya. Como tenéis aquí algunos, ¿no? En la imagen, como los más típicos, ¿no? Pues que el personal, las subcontratas, empresas proveedoras, la propia comunidad. Pero quien más está apretando en este sentido son los fondos de inversión, los bancos, los accionistas, aquellas entidades interesadas en adquirir o formar parte del accionariado o de comprar las empresas. Estas son las que desde hace un tiempo ya llevan valorando que no vale solo con tener unas cuentas saneadas y unas previsiones económicas interesantes a la hora de invertir, sino que además están detectando que tener bien gestionada toda la parte ESG, que son las siglas en inglés, o ASG, si nos vamos al español, pues también son como factores de éxito a nivel económico al final, que es lo que nos están exigiendo. Esta CSRD, como decía, intenta que esas memorias de sostenibilidad, esos informes sobre ambientales, esos documentos que se sacaban a nivel de empresa, pues intenta que sean un poco comparables, que era el gran problema de este tipo de información, que cuando intentabas comparar dos negocios o dos proyectos, aunque fuesen del mismo sector, la información que tenías, los datos que se daban, los indicadores que se reportaban y tal, no eran comparables y era muy difícil poder tomar una decisión informada, que básicamente esto es lo que les estaba interesando. Esto ha hecho que se cree esta directiva, la CSRD, que recuerdo por si alguien no lo tiene todavía, en España ya teníamos una ley de información de no financiera, que es lo que se estaba reportando hasta ahora, que está en proceso también de actualizarse porque la CSRD tampoco está transpuesta en España. Vamos muy lentas y todavía no hemos hecho los ajustes. Y más ahora que con el paquete Omnibus puede que haya cambios, pues yo tengo la intuición de que está un poco el gobierno español esperando un poco a ver qué pasa para ver si su adaptación de la ley es correcta y si no tienen que hacer grandes cambios, ¿no? Porque si no tendrían que volver a sacar una reformulación. Sin embargo, también es cierto que en España hemos sido más exigentes que lo que suelen pedir la directiva en este sentido. Entonces yo también, por si alguna empresa que está aquí presente está un poco en la duda de estoy esperando a que salga la ley española, a ver qué pasa, qué deja de pasar, si me pongo con esto o no, yo ya adelanto que no esperéis, porque en España nos gusta ser más papistas que el Papa y nos encanta que si la directiva pide A, nosotros vamos a pedir A y B y C.
Entonces, no creáis que porque no tengamos ley en España o porque haya todo este movimiento, las cosas se van a rebajar o van a ser mucho más sencillas. Lo más probable es que sean iguales o incluso más complejas. Dicho esto, se presentó en su momento un calendario porque esta directiva ya tiene un tiempo. Sé que se ve muy pequeñito, pero os pasaré la presentación y así lo podéis ver con un poco más de zoom y más detalle. Pero es un calendario que empieza este año, para que nos hagamos la idea. Este año 2025 ya que son grandes empresas cotizadas ya tienen que estar haciendo su memoria según CSRD con los datos del año anterior, de 2024. Siempre se hacen con los datos del año previo, porque esto se supone que lo que hace es que tú reportas junto con las cuentas anuales. Entonces tienes que mirar cuál es tu ciclo de facturación de presentación de cuentas anuales y a partir de ahí, ese mismo periodo de tiempo es el que tienes que meter los datos relacionados con la parte ambiental, social y de gobernanza. Se espera luego que el proceso siguiente vaya avanzando, se baje a empresas y grupos grandes que en 2026 van a tener que reportar con los datos de 2025 y de ahí iremos bajando, ¿no?, progresivamente. Esto, por ejemplo, que es este calendario previsto, que además, ¿qué es empresa grande? ¿Qué es empresa pequeña? ¿Qué quiere decir su grupo, pyme, tal? Ahora mismo es una de las cosas que está en el aire. Porque, aunque ahora mismo se supone que las empresas que tienen que hacerlo este año tienen que tener más de 500 trabajadores durante el año y una cifra anual de negocios de más de 50 millones de euros o activos de 25 millones de euros, pues puede que esto nos cambien luego otra vez los márgenes y que se va a considerar gran empresa, pyme, y que pues, incluso se baraja que haya situaciones intermedias, que se identifiquen empresas que están en una situación que ni una ni otra. Y entonces eso es una de las cosas que todavía vamos a tener en el aire. Sí que hay una posibilidad también de hacer este tipo de memorias voluntariamente y además hay un formato con unos contenidos específicos diseñados para esto, ¿no? Para aquellas pequeñas empresas que quieran empezar un poco a trabajarlo. De hecho, hoy, esta mañana, ya os lo comento, he tenido una reunión en la cual me ha llegado el rumor, cotilleo, marujeo del sector, que por lo visto BBVA a todas las empresas con las que tienen en su cadena de valor va a pedir este informe voluntario a las empresas. Entonces, deja de ser voluntario porque empiezan a pedírtelo ya también este tipo de entidades. ¿Qué nos está pidiendo esta directiva respecto a lo que nos pedían hasta ahora? Pues esto que llaman la doble materialidad, que es como lo que más dolores de cabeza está generando a todos los niveles, ¿de acuerdo? ¿Qué es la doble materialidad? Pues lo que nos está pidiendo es que hasta ahora, normalmente, cuando se comunicaba, lo que hacíamos era valorar los impactos que tenía nuestro proyecto, nuestra organización en el medio ambiente, en el entorno, en las personas, y eso es lo que comunicábamos de alguna manera, mejor o peor, pero eso es lo que se estaba comunicando. Para la directiva esto se queda corto, no olvidemos, tengamos siempre presente que esto es una información que nos están pidiendo inversores y accionistas. Entonces, no solo quieren que hagamos este análisis de ese impacto, analizar cómo de importante es el impacto que generamos hacia afuera, sino cómo esos impactos nos pueden afectar económicamente al negocio y financieramente. Por poner un ejemplo fácil, yo creo bastante comprensible, podemos identificar claramente que una empresa que se dedica a la fabricación y venta de combustibles fósiles tiene unos impactos asociados con el cambio climático muy claros y tiene pues directamente unos riesgos asociados a todos esos daños que puede generar. ¿Cómo se devuelve esto desde el punto de vista financiero? ¿O qué es lo que nos pide que tengamos en cuenta? Pues cómo esa existencia y ese impacto en el cambio climático va a afectar a las cuentas anuales de la organización, desde el punto de vista de un análisis de riesgos, de posibilidades de sanciones por incumplimiento, posibilidades de que a lo mejor si tenemos la obligación legal de notificar cuánto emitimos y tenemos un tope de emisiones, pues nos suban los costes de pagar esos topes de emisiones o tengamos que comprar créditos de carbono fuera o riesgos de multas, sanciones, cosas que puedan ir derivando de todo esto. Entonces hay que ir analizando como la ida y la vuelta. Y esto es lo que realmente está costando muchísimo y muchísimas horas de trabajo a la hora de hacer
un informe y una adaptación a la CSRD, porque no se sabe muy bien qué está pasando y además la propia normativa nos dice que no nos vale solo con quedarnos en nuestro pequeño espacio de organización, sino que además tenemos que tener en cuenta toda la cadena de valor, tanto aguas abajo como aguas arriba. Así que tenemos que analizar los posibles riesgos e impactos que tengan derivados tanto de nuestra cadena de proveedores como todo lo que pueda pasar durante el final del ciclo de vida del producto o del servicio que estemos haciendo. Os podéis imaginar que según qué tipo de empresa y organización, esto es un trabajo durísimo que implica muchísimas horas de investigación, que implica pedir datos que muchas veces ni se tienen a entidades que jamás, o incluso proveedores que jamás han hecho absolutamente nada, como algo tan básico como medir la huella de carbono, pues a lo mejor no lo han hecho en la vida y de repente se lo tenemos que pedir. Es complicado y es complejo. Y de hecho, esta parte de la doble materialidad, para que os hagáis un poco una composición de lugar, son entre un mínimo de 3 y 6 meses de trabajo solo. Y esto no es hacer el informe. El informe se hace derivado de los resultados de esa doble materialidad. Entonces, os podéis imaginar que por eso os decía al principio que pongámonos las pilas ya porque nos falta tiempo. O sea, estamos muy justitos, incluso para las que quieren hacer ese informe o tienen obligación en 2026 con los datos de 2025, solo el hecho de saber qué vamos a tener que reportar y qué informar y hacer esta doble materialidad nos va a comer gran parte de este 2025. Entonces, si alguno está ahí con la duda, por eso insisto en que sigamos. ¿Cuál es la otra complejidad que tiene la directiva? La cantidad gigante de información que hay que reportar. La directiva tiene esta estructura, que son los puntos sobre los que hay que informar, que digo, insisto, derivarán de lo que nos diga la doble materialidad, que realmente es importante, y de ahí habrá que informar sobre esos temas. Pero también para que nos hagamos otra composición de lugar, en una memoria de sostenibilidad tradicional estamos hablando que normalmente estamos tratando 50, 60, 100 indicadores, si es una empresa un poco más grande, mientras que aquí estamos hablando de 1.100 hacia arriba indicadores. Es poner un cero más, básicamente, al nivel de trabajo y detalle que hay que tener. Entonces, también por esto es un esfuerzo que está necesitando mucho tiempo y mucho dinero. Las inversiones están siendo muy grandes. De hecho, a poco que busquéis en Google artículos de la expansión y demás, seguro que vais a ver alaridos que están poniendo las empresas de esto me está costando cientos de miles o incluso millones de euros. Entonces, esto es algo que es necesario, que tampoco sabemos ahora mismo si esto se va a simplificar o no se va a simplificar. La idea es que sí, pero aun y todo, simplificar no va a pasar de hacer 60, 100 indicadores, o sea, volver a ese 60, 100, sino que va a ser que a lo mejor en vez de esos 1.100 tengamos 600. Entonces, démonos cuenta un poco de cómo está la situación. ¿Qué es lo que tienen que hacer las organizaciones en este momento? Lo primero que es ver qué información tenemos ya y con qué información contamos ya. Y a partir de ahí ir empezando a rascar y un poco viendo qué nos está pidiendo esta directiva, qué datos vamos a necesitar, porque muchas veces no es solo el dato, saber qué datos, sino saber a quién se lo vamos a tener que pedir, porque a lo mejor no lo tenemos a mano o al alcance y es necesario un proceso de pregunta, repregunta, ida y vuelta de emails, llamadas, reuniones y que además también implica mucha colaboración con todos los grupos de interés que deberían un poco participar en todo este proceso. Ya os digo que no es algo sencillo. Si queréis que os matice algo en concreto, como luego va a haber un ratito de preguntas, pues preguntadme lo que queráis, pero bueno, para que os hagáis un poco de la idea es, tenemos que reportar, tenemos que informar, dar muchos datos y necesitamos tiempo y trabajo interno para poder adaptarnos con margen y seguridad, porque además las multas y los riesgos asociados pues son los equivalentes a problemas y los derivados de no presentar las cuentas anuales. Y eso es todo el mundo, más o menos tenemos claro que a nadie se le ocurre no presentar las cuentas anuales cuando tiene la obligación. Pues estamos aquí en lo mismo. Y no me enrollo más. Si necesitáis cualquier cosa, pues me preguntáis luego y dejo ya la presentación
para dejar a compañeros y compañeras que iban a hablar después. Gracias, Paula. Muy breve, te has ceñido al tiempo con 2 minutos, incluso menos. Te felicito. Pues vamos a dejar la palabra a José de la empresa DAOS, que nos explicará un poco más nos dirá más sobre el ámbito legal, ¿no? de todas estas nuevas normativas. José, Sí, ¿se me ¿estás oye? ahí? Vale. Sí. Bueno, voy a compartir No se te ve de pantalla. momento, No, pero a ver. no. Segundo. ¿Se me oye? Sí, se te oye. Vale, no sé qué No se te pasa. ve A ver la a ver si cámara puedo. A ni ver si puedo la compartir pantalla. Es que se me ha quedado. Un segundo. Antes funcionaba. Sí, Que sí, sí. hemos probado. A ver. Espera, voy a salir y voy a volver a entrar. Un momentito. Vale. Vamos. Bueno, de momento no han entrado ninguna pregunta en el chat tampoco. Entonces no te tengo, A ver. no han tomado el tiempo de hacer preguntas aún. Si no, no sé si se puede invertir el orden y que empiece Alberto Yo o comparto pantalla y Sí, yo sí si comparto tenéis eso. la misma presentación, se puede compartir a Sí, sí, lo hacemos Alberto así. y hablas tú. Vale. Si A es ver, que le sí. funciona, claro. Sí, es que no entiendo que puedo sí, ver. alguno de los dos. Vamos a ver. Sí, ahora sí que vemos la presentación. ¿En pantalla completa o...? No, en pantalla de PowerPoint. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Perfecto. A ver, un segundito, que es que no la veo yo. ¿No? Bueno, si no voy explicando, ¿no? Me aparece como que estoy saliendo de Teams, pero no puedo esto. Bueno, yo bueno, me presento. Buenos días a todos. Soy José Bauzá, soy abogado del departamento mercantil de DAOS Abogados y, bueno, en primer lugar queríamos agradecer la oportunidad de participar en este espacio al clúster. Y bueno, al final nosotros somos un despacho de abogados relativamente joven que nos dedicamos a una serie de materias, pero sí que es verdad que hemos visto a lo largo de los años que a diferencia de otros despachos no nos ceñimos únicamente al estudio de las áreas en concreto, es decir, del derecho mercantil, del derecho administrativo, del derecho inmobiliario, sino que buscamos más una especialización por sector, una especialización sectorial. Y esto se ha notado cuando hace 3, 4 años empezó con un proyecto para profundizar más en el asesoramiento jurídico en materia de energía. Y recientemente, a raíz de la demanda de los clientes, también nos hemos visto un poco obligados o interesados en el sector de la movilidad sostenible. Dicho esto, bueno, vamos a centrarnos más en materia. ¿Se me oye? Sí. Sí, se te Vale, oye vale. bien. Vale, es que yo voy a ciegas, no veo nada, ¿vale? Pues yo voy hablando y Alberto, si puedes tú acompañar con las diapositivas, te Sí, agradecería. tranquilo, ya he puesto la diapositiva de la ley, ya hemos pasado 2, ya vamos por la Vale, tercera. perfecto, y disculpad. Bueno, al final el proyecto de ley de movilidad sostenible es un proyecto que es un proyecto programático, es decir, es una declaración de intenciones del Estado. Es decir, ya se puede, nos podemos hacer una idea de lo que se pretende hacer. Ahora bien, nosotros a la hora de estudiar el texto,
hemos visto que falta regulación, es decir, al igual que pasa en muchas otras normativas, por ejemplo, en materia mercantil, creemos que tarde o temprano también se aprobará un reglamento que regule de forma más específica las diferentes obligaciones, deberes y derechos que plantea la Ley de Movilidad Sostenible. Como punto de partida, ¿en qué estado estamos? Es decir, hay una serie de desafíos en los que tenemos que afrontar y por esto surge esta ley. Estos desafíos son el crecimiento de la movilidad urbana y la electrificación del transporte, la falta de integración de los datos en la gestión de la movilidad y el impacto ambiental del transporte y la necesidad de descarbonización, que ya no es una cuestión que solo que sea de España, sino que es una cuestión que ya nos viene de Europa. Entonces, ¿cuáles son los principales objetivos que plantea este proyecto? La creación de un sistema inclusivo y accesible, la reducción de la huella de carbono, el fomento de la intermodalidad, que como comentaré más adelante está muy presente, y nuevas fuentes de financiación del transporte sostenible, entendiéndose financiación como financiación pública. Aquí la privada siempre ha existido. Entonces, pasando, ¿cuáles son los retos ya más a nivel jurídico? Los retos que nos encontramos con este proyecto de ley. En primer lugar, el primer reto sería el impacto competencial que tiene esta norma. Es decir, al final la norma crea un sistema nacional de movilidad sostenible cuyo objetivo es velar por la colaboración, la cooperación y la coordinación de las directrices de movilidad en todas las administraciones públicas. Entonces, nosotros al final nos preguntábamos, oye, ¿cuál sería el papel de las comunidades autónomas en este contexto? El papel será esencial porque si nosotros revisamos el proyecto, vemos que la mayoría de las obligaciones previstas en la ley, la autoridad competente para regularlas y velar por su cumplimiento serán las comunidades autónomas. Luego, un segundo reto es el impacto contractual que tendrá, visto desde dos perspectivas. Al final, de la contratación privada, las empresas tendrán que revisar sus políticas internas, sus condiciones generales de contratación y adaptarlas a esta nueva normativa, especialmente en lo que respecta a sostenibilidad y a los datos. Y por otro lado, en contratación pública, el proyecto de ley considera prioritario fomentar las infraestructuras en los nodos logísticos y, por lo tanto, eso conllevará una masiva promoción o publicación de licitaciones para cumplir con los proyectos deseados por el Estado. Un tercer punto es la responsabilidad corporativa. La ley obliga a determinadas entidades, públicas como privadas, a adoptar unos planes de movilidad sostenible, que esto más adelante lo detallaré. La financiación participada por la Administración General del Estado, es decir, al final este sistema nacional de movilidad sostenible tiene previsto que un fondo estatal de contribución a la movilidad sostenible al cual se destinará una partida presupuestaria cada año. Además, el proyecto de ley prevé subvenciones para el transporte colectivo urbano de viajeros, en los que ya se detalla quiénes son los beneficiarios y cuáles son los límites, entre otras cuestiones. Y además deja abierta la posibilidad de que se publiquen otro tipo de ayudas para la mejora de la movilidad urbana. Dicho esto, yo me voy a centrar en dos puntos, que son los planes de movilidad sostenible y el concepto de sandbox regulatorio. En los planes de movilidad sostenible, desde una perspectiva laboral, es una obligación que el proyecto de ley tiene previsto implantar para entidades locales y para empresas. Para las empresas, las limitas son empresas que tengan más de 500 trabajadores o 250 por turno. Entonces, nos centraremos más en las empresas privadas, ya que las entidades públicas están sujetas a otros requisitos. Entonces, el plan de implementación que tienen las empresas para negociar y aprobar un plan de movilidad sostenible son 2 años.
esos planes tienen que tener una serie de medidas que impulsen una movilidad activa, una movilidad compartida, una movilidad eléctrica, que fomenten el teletrabajo y que velen por la seguridad y la prevención de accidentes in itinere, entendidos como, digamos, de forma informal, los accidentes que te pueden pasar cuando te desplazas de tu residencia al trabajo y viceversa. Y además va un poco más allá, es decir, ya no solo se pone a disposición estos planes de movilidad para los trabajadores, sino que también para cualquier persona que pueda acceder al centro por un motivo de trabajo. Por ejemplo, se me ocurren proveedores, colaboradores, visitantes, socios, etcétera. Entonces, ¿quiénes son las partes legitimadas para negociar y aprobar este plan? Pues dependerá si la empresa, esto ya es más normativa laboral, si la empresa está obligada a tener tiene una representación legal. Si tiene una representación legal, al final se sentará a negociar el representante de la empresa y de los trabajadores, sean sindicatos o sea representantes unitarios, y si no lo tiene, pues se creará ad hoc una comisión negociadora, que también se llama Comisión Negociadora Verde, en el cual habrá una representación de la empresa y una representación sindical sectorial, digamos, por un sindicato más representativo del sector de la actividad, digamos. Además de esto, creo que también hay que resaltar que el hecho, lo que sí que nosotros como abogados hemos visto a lo largo del tiempo, digamos, es que hay muchos planes que se crean, digamos, hay muchos planes que se aprueban por obligaciones de crear planes para las empresas, en el cual el cliente entendiendo esa empresa, tiende a crear el plan única y estrictamente para cumplir con la normativa. Y ya lo deja, digamos, lo deja de lado. Ya tiene el plan, ya cumple con la normativa y se acabó. Aquí no, aquí hemos visto que estos planes de movilidad sostenible estarán sujetos primero a supervisión y a seguimiento por parte de la Administración, lo que creará la obligación de adaptarlo conforme con el transcurso del tiempo, el transcurso de las necesidades de los trabajadores. ¿Vale? Y por último, se incorporará la EDIM. El EDIM lo comentará mi compañero Alberto, pues es el espacio de datos integrado de movilidad. Entonces, estos planes, la información que resulte de estos planes se incorporará en dicho espacio de datos. Y luego, el segundo aspecto que quería profundizar un poco es, desde una perspectiva regulatoria administrativa, la aparición del concepto de sandbox. Al final, en materia de innovación se oye conceptos como el sandbox, pero también como el Living Lab, que sería cuando el proyecto va destinado más a la innovación social, o el testbed, cuando va destinado más a la innovación tecnológica. Pues digamos que el sandbox lo que va destinado es a la innovación regulatoria, que al final es adaptar la regulación vigente a un entorno que pueda variar rápidamente. Tenemos antecedentes normativos como es el sandbox financiero, que lo introduce la Ley 7/2020, y también tenemos en materia de eficiencia energética. Pues ahora ha pasado también a la movilidad. Entonces, la ley al final define bastante clara, de forma bastante clara, qué es el sandbox en movilidad. Será el espacio controlado de pruebas. El espacio controlado de pruebas para el ámbito del transporte y la movilidad, dirigido a la innovación regulatoria en la medida en que su finalidad es que la Administración conozca la actividad innovadora propuesta por el promotor, valore su acomodación al marco regulatorio vigente y adopte, en su caso, las modificaciones normativas que resulten necesarias. ¿Esto qué quiere decir? Que al final el promotor presentará en Sandbox un determinado proyecto, y si el comité de expertos que la ley regula, que son los que valorarán el proyecto, lo considera adecuado, se tomarán medidas a nivel normativo para que dicho proyecto pueda tener encaje en el ordenamiento jurídico. Esto supone un impulso a la innovación en el sector de la movilidad, pero también hay que hacer una excepción. El hecho de que tu proyecto esté aceptado por el sandbox no supone que tú puedas ejercer esa actividad sin ninguna licencia ni autorización administrativa. ¿Vale? Entonces, al final, estos proyectos lo que se les pide es que
innoven en movilidad y que se refieran a uno de los aspectos que pongo en la diapositiva, que supongan o bien una mejora en el cumplimiento de la normativa de movilidad e integración de los diversos modos de transporte o aporten un valor añadido a los ya existentes, bien que supongan un beneficio a los usuarios en materia de calidad, de disponibilidad, de reducción de costes y de seguridad, bien que supongan un aumento de la eficacia y eficiencia de los operadores de movilidad, o bien que supongan un progreso en sostenibilidad e inclusión social o en reducción de emisiones. Dicho esto, cedo la palabra a mi compañero Alberto para que continúe con la sesión. Muchas gracias, Pepe. Buenos días, soy Alberto Barriga, abogado en Slide DAOs. Se trata de una boutique de DAOs especializada en Derecho a la Energía. Como comentaba mi compañero José Boza, DAOs ha ampliado sus servicios jurídicos, en este caso en energía, donde llevamos a cabo un acompañamiento legal integral desde la tramitación de proyectos de instalaciones de generación, transporte, recarga, almacenamiento de energía, a la confección de documentos contractuales, societarios, PPAs, contratos de compraventa de energía, o creación de comunidades energéticas, el vehículo necesario, los estatutos o autoconsumos colectivos. Entrando en la... Uy, pensaba que ya pasar la diapositiva. Vale. Pues la primera diapositiva que vemos, seguimos en la presentación de la Ley de Movilidad Sostenible. No es que me haya ido a Google Maps, pero bueno, es una captura que hemos creído conveniente compartir para hablar de la importancia de los datos. Y es que si queremos ir, en este caso lo que vemos es un ejemplo desde las oficinas de DAOs y Slide DAOs a las oficinas del clúster de InMove, y lo ponemos en la aplicación de moda, en el Google Maps, nos ofrece diferentes alternativas. Como vemos, ya no solo transporte público, también nos ofrecen pues, vehículos, ya sea taxi o otras alternativas, también bicicleta. Al final, diferentes alternativas de movilidad con un conjunto de tiempos. No es tiempo real, casi se ajusta, son horarios programados que según la ocasión también nos indican, ¿no? Pequeños desvíos, si hay una manifestación, etcétera. Pero tenemos a nuestra disposición un conjunto de datos que mejoran nuestra experiencia y facilitan nuestra movilidad. ¿Cómo se logra? Pues como venimos diciendo, con los datos abiertos a toda la ciudadanía y a empresas. Y este es un modelo que quiere reforzar y ampliar la ley de movilidad sostenible. ¿Cómo? Pues haciendo uso de estos datos abiertos. Los datos abiertos se consideran en esta ley como un conjunto de información accesible para todo el público, sin restricciones significativas, permitiendo su uso, ya no solo, como estábamos viendo en Google Maps, ¿no? Consulta, sino su modificación y su uso para planificación y para el fomento de nuevas movilidades. Los datos abiertos tienen un valor estratégico, tanto para el conjunto de la sociedad como para los operadores públicos o privados. Son datos que ayudan a fomentar la cooperación entre los operadores, en la recopilación y gestión de compartición de los mismos, optimizan el servicio público, como lo es el transporte. La disponibilidad e integración de estos datos en las políticas de movilidad constituye un elemento esencial para una planificación urbana e interurbana eficaz y sostenible. Y sin duda mejora la toma de decisiones. A la hora de establecer una planificación de inversiones es muy útil saber en qué horario se utiliza más un tipo de transporte, el día de la semana, y ya no solo eso, sino qué tipos de movilidades pueden ser buenas de compatibilizar, ¿no? La movilidad multimodal, que la que tanta referencia hace esta ley, pues los datos son muy necesarios para poder planificar dichas inversiones. También conlleva el desarrollo de aplicaciones y servicios que sin ellos no sería posible. Por ejemplo, un servicio que cada vez está más de moda, como es el bus bajo demanda, ¿no? Un servicio que depende de los datos en tiempo real y al cual la ley hace mención sobre todo para algo que ha sido muy olvidado y que creemos muy necesario, y es algo que cada vez se hablará más, y es dar servicio a aquellas áreas más despobladas, rurales, que tienen más difícil a veces entrar en los grandes planes de movilidad
debido, ¿no?, a la complejidad de obtener los datos, ¿no?, de qué tipo de movilidad se ajustaría mejor a zonas donde el flujo de pasajeros y de mercancías no es tan habitual. También, de nuevo, los datos abiertos fomentan la transparencia administrativa y ello conlleva la consolidación de un sistema de movilidad basado en principios de eficiencia y acceso universal a la información, principios fundamentales en la Ley de Movilidad Sostenible. Bien, como adelantaba antes mi compañero, esto lo refleja la Ley de Movilidad Sostenible en la apuesta por un espacio de datos integrado de movilidad. ¿Qué es el EDIM, el espacio de datos integrados de movilidad? Pues es una plataforma digital que viene... A ver, un momento. Vale, sí, ahora, se me había dejado aquí. Vale, que unifica los datos de movilidad no solo como un recurso tecnológico, sino como un elemento estratégico clave para fortalecer la coordinación y garantiza la interoperabilidad entre actores del sistema de transporte. Bien, esto tiene como objeto centralizar los datos referentes a la oferta de servicios, también la demanda de movilidad, la situación financiera de los operadores y las inversiones en infraestructuras de transporte, así como aquellas otras que acuerde la Conferencia Sectorial de Transporte. Esta conferencia es el órgano encargado de coordinar los objetivos y la estructura del EDIM. También integrará información recogida en el Punto de Acceso Nacional de Transporte Multimodal, que es un órgano que ya viene de la normativa europea, donde se pretende y donde se está concentrando la información más completa posible de la oferta de transportes de viajeros. El EDIM también parte de la idea de datos abiertos, que, como venimos diciendo, en línea con lo establecido por la Ley 39/2015, que reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a los datos de interés público. Para verificar el cumplimiento de estos estándares, se implementará un sistema de supervisión y sanción, revisando los datos aportados por los operadores y gestores, sancionando conductas como la entrega de datos falsos o la omisión de ellos. Bien, ¿oportunidades y desafíos para operadores privados? Bien, pues la gestión de los datos de movilidad plantea oportunidades y desafíos significativos, pero se trata de un contexto donde es necesaria la transparencia y accesibilidad de la información, pero ello debe darse sin menoscabar la privacidad y la competitividad de los operadores de transporte. Uno de los principales desafíos, sin duda, será que los operadores privados puedan de manera clara saber hasta qué punto se protegerán sus datos sensibles y el secreto empresarial, porque recordemos que al final estamos ante un proyecto de ley de movilidad sostenible que no acaba de identificar cómo se garantizará estos derechos, ¿no? Lo que genera incertidumbre en un sector donde sin duda la competitividad depende en gran medida de la gestión de esta información, ¿no? Un algoritmo que pueda tener una empresa o unos datos concretos obtenidos gracias a la experiencia en, pues, yo qué sé, en una línea en concreto que ha venido operando durante años y ha podido obtener en gran medida los datos necesarios para hacerla de manera más eficiente, pues compartir dichos datos de manera extensa puede significar un problema, ¿no?, con la competitividad. Otro reto es la calidad y actualización de estos datos. Y es que si pensamos en pequeñas concesionarias de un servicio, ¿no?, la carga operativa y económica es significativa y puede significar un gran reto. Y por último, la privacidad sigue siendo un punto crítico. Es cierto que la ley se adapta al Reglamento General de Protección de Datos, introduce la anonimización, ¿no? No se darán los nombres, pero sí la edad y el sexo de los usuarios puede también significar un reto a la hora de equilibrar la necesidad de datos abiertos, ¿no?, y el respeto absoluto a la privacidad. Bien. Cambiando ya, saliendo un poco de datos abiertos, pero siguiendo el espíritu de la norma, que al final es la recopilación de información necesaria para la sostenibilidad, en este caso para el cálculo, la reducción y compensación de los gases de efecto invernadero. La Ley de Movilidad Sostenible también viene a promover que desde las administraciones públicas se obligue a los operadores y el resto de empresas del sector del transporte la publicación de la información necesaria para el cálculo de la huella de carbono y, en su caso, para la inscripción en el registro de huella de carbono, en aquellos casos que se considere necesario. Todo esto se deberá aprobar reglamentariamente según los plazos que marque la propia ley y las metodologías que vayan saliendo.
También en la misma línea, la ley viene a fomentar que las administraciones públicas y el resto del sector tengan un papel clave en la reducción del consumo energético y las emisiones en el transporte. La Ley de Movilidad Sostenible establecerá medidas para impulsar sistemas de gestión ambiental y energética en el sector. Como medidas principales, se exigirá a operadores de transporte y gestores de infraestructuras que acrediten su eficiencia energética y gestión ambiental. Para ello, deberán implementar sistemas documentados, normalizados y auditables y, además, fomentar el uso de herramientas de gestión de flotas y la formación en eficiencia energética para conductores y gestores. También impactará en la contratación pública, ya que los criterios ambientales, energéticos y de seguridad se incorporarán en licitaciones de transporte público, ya sea por carretera, ferrocarril, aéreo o mar, aplicándose especialmente en rutas y servicios de interés público. En este sentido, siguiendo con el transporte aéreo y marítimo, dos sectores muy complicados de descarbonizar, que hecho que ya hemos remarcado en otros eventos, ¿no? Al final, la ley, simplemente en el artículo 35 y en el 36, tanto en el sector aéreo como en el marítimo, matiza pues, esta descarbonización, por ejemplo, con la electrificación obligatoria de aeronaves estacionadas, dependiendo si están en posiciones de pasarela antes o en puestos de campo. Las fechas son orientativas. Recordemos que estamos ante un proyecto de ley, aún no tenemos la aprobación y debido a la dinámica parlamentaria posiblemente no la veamos en un corto plazo. Puede ser que sí, pero de momento no parece haber avances, más allá de un periodo de alegaciones en septiembre del año pasado. Y bueno, siguiendo con esto, los puestos de la misma manera, también la reducción de emisiones, también lo hemos hablado anteriormente en otros eventos, como el puerto de Barcelona está haciendo un gran esfuerzo, ¿no?, para conectar los buques cuando están atracados a puerto y por tanto reducir la emisión de gases de efecto invernadero gracias a recibir electricidad. También con el GNL, biocarburantes, hidrógeno renovable o biometano. Y en definitiva, como ideas claves, por resumir un poco, lo que veníamos a decir en esta parte de la presentación es cómo el EDIM facilita la centralización e integración de los datos, la importancia a la hora de apostar por la transición energética, de integrar estos datos, la promoción de la descolonización tanto en el transporte aéreo como el marítimo y el impulso de la gestión ambiental y energética. Y estos desafíos, como son la implementación efectiva y coordinación interadministrativa, ¿no?, el poner de acuerdo el sector privado con el público y el desarrollo digital de la huella de carbono. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Un placer poder estar aquí y cualquier duda o pregunta, tanto por aquí como en estas direcciones que les dejamos. Muchas gracias y doy la palabra al siguiente ponente. Muchas gracias, Alberto. Perfecto a nivel tiempo también. Vamos muy, muy bien hoy. Ahora le voy a dejar la palabra a Vanessa Maxé, de la Escuela de Movilidad Sostenible, que nos explicará un poco más en detalle la formación para empresas que proponemos desde el clúster, que tendrá lugar a partir de febrero en tres jueves, del 27 de febrero al 13 de marzo. Y te doy la palabra, Vanessa, para que nos expliques un poco de qué irá esta formación. De acuerdo, muchas gracias, Clemen. Bueno, en primer lugar, agradecer al clúster la participación en este foro y también la oportunidad de poder organizar este curso sobre ESG, que ofrecemos en los próximos días. Os queremos presentar un poquito también a la propia Escuela de Movilidad Sostenible, dado que estamos también en este espacio, ¿no?, que reúne a buena parte del ecosistema de la movilidad. Y bueno, como sabéis, la Escuela de Movilidad Sostenible es un espacio de formación y acompañamiento para agentes del cambio por una movilidad más sostenible y que se enfrentan ante el reto, ¿no?, de transformar la movilidad desde diferentes ámbitos y desde diferentes roles, ¿no? Y que pretenden ayudar pues, a organizaciones, comunidades y territorios a avanzar ante este reto. Y desde la escuela pues lo hacemos con un enfoque multidisciplinar, aprovechando que
que lo conforman más de 70 profesionales de referencia, que además están muy comprometidos con esta transformación de la movilidad, están trabajando actualmente en proyectos de gran impacto y que además provienen disciplinarmente de trayectorias muy diferentes, pero muy complementarias para abordar de manera integral a la movilidad, ¿no? Disponemos pues, de profesionales del ámbito de las ciencias ambientales, de la geografía, del urbanismo, de la arquitectura, de la sociología y de diferentes ingenierías. Y bueno, junto a ellos y también junto a la red de entidades colaboradoras, pues bueno, pretendemos ayudar ante, como os decía, ante este reto de la transformación de la movilidad. Y lo hacemos con una formación regular a lo largo de todo el año, con diversos cursos online que cubren las diferentes las dimensiones clave en la movilidad sostenible, que después os presentaré rápidamente. También ofrecemos formación a medida, como esta que vamos a organizar junto al clúster, que lo que nos da la oportunidad es de analizar conjuntamente una serie de necesidades y ofrecer algún tipo de respuesta conjunta. También comunicamos y hacemos divulgación sobre la cultura de la movilidad sostenible, difundiendo pues, diferentes tipos de conocimientos y también diferentes iniciativas que den respuesta al reto. Y por último, pues también acompañamos en proyectos y planes de consultoría, adaptado también a las diferentes necesidades de las entidades y de las empresas. En cuanto a la formación, que es lo más destacado, obviamente, de la escuela, en primer lugar, ofrecemos el máster de movilidad sostenible, que ofrece pues, una visión completa y actualizada, ¿no? de los diferentes ámbitos de la movilidad, que a su vez se organiza a través de 3 grandes itinerarios que dan lugar a 3 diplomas de posgrado, que ahora os explicaré un poquito más. Y por último, también una serie de cursos que se pueden desarrollar de manera independiente, que se adaptan también a los diferentes niveles de conocimiento de los participantes. En cuanto a los posgrados, como os decía, pretenden de alguna manera desarrollar tres tipos de itinerario. El primero es el que está más relacionado con la planificación, gestión y evaluación de la movilidad sostenible. Aborda esta visión más global e integral de los sistemas de movilidad y de los instrumentos de planificación que utilizamos para incidir en ellos. El segundo, ya desde un plano más medio, pues aborda el reto de la organización del espacio público, que destinamos a múltiples usos, no solo a la movilidad, y que trata específicamente las cuestiones de la caminabilidad, la vitalidad urbana y los sistemas de transporte. Y para acabar, el último itinerario es el de herramientas para innovar en movilidad sostenible, que lo que nos facilita son una serie de herramientas y de perspectivas para estimular la innovación y también mejorar el impacto de los proyectos de movilidad. Bueno, aquí tenéis un poco como toda el catálogo de cursos que vamos ofreciendo y que a su vez componen estos 3 itinerarios. No me voy a detener en ellos, los tenéis accesibles en la página web, simplemente para que veáis un poco esta diversidad de temáticas y de enfoques. Y en cuanto a la formación a medida, pues ahora tenemos la oportunidad de colaborar con el clúster, con IMOVE, en este caso para tratar este tema de planes de sostenibilidad y ESG, pero también lo hacemos con otro tipo de organizaciones que necesitan abordar también otro tipo de retos. Y en cuanto a la comunicación, para nosotros es una herramienta muy importante pues, para divulgar y para sensibilizar. Tenemos diferentes herramientas y canales. Os invitamos a que os suscribáis a nuestro boletín mensual, donde pues abordamos temas de actualidad, explicamos obviamente también las actividades que organizamos desde la escuela y también las iniciativas de las entidades colaboradoras. Después, en punto, tenemos una publicación que hemos denominado Strong Green Paper, que pretende de alguna manera ofrecer información de calidad, tratada con cierta profundidad respecto a la movilidad sostenible, de una manera Vanessa, se corta bastante
el Sí. sonido. A lo mejor, no sé, intenta desactivar la cámara, puede mejorar un poquito la conexión, que se te corta bastante. A ver, vamos a intentarlo. Se te oye muy entrecortado, por eso. Pues disculpar, no debe haber muy buena cobertura. ¿Me oís mejor No pasa ahora? nada. ¿Me oís mejor? Sí, te oímos, ¿Sí? pero se entrecorta a veces. Yo creo Bueno, que sí, mejor. Perdona, ¿eh? vale, pues bueno, no, disculpar, debe ser la cobertura que hay en el lugar en el que estoy. Bueno, sin más, os presentamos el curso que vamos a organizar en unos días junto a IMU, que como ha avanzado Clement, se realiza entre el 27 de febrero y el 13 de marzo, los jueves por la mañana, de 10 a 1. Es en modalidad online, si bien hay una última sesión que será presencial y que nos ayudará también un poco a intercambiar necesidades y el reto que supone enfrentarse a los planes de sostenibilidad y ESG. El curso tiene una duración de 10 horas y tiene como dos grandes objetivos, ¿no? Por una parte es poder profundizar en los conceptos de ESG y todo lo que implica su seguimiento, y profundizar en este marco normativo y complejo que nos ha adelantado Paula al principio de la sesión, identificando bien cuáles son las obligaciones para las empresas respecto al reporting. Y en un segundo nivel lo que pretendemos también es identificar buenas prácticas que nos sirvan para inspirar, ¿no? También la acción de cada una de las empresas, y proponer también una serie de ejercicios que nos permitan pues, construir indicadores de seguimiento que, como hemos visto, pues, necesitaremos recopilar bastante información en esta nueva directiva, e identificaremos también esas diferentes fuentes de verificación, y sobre todo lo que pretendemos es que poder dar respuesta también a las dudas y preguntas que puedan tener las empresas que participen en el curso. Como os decía, el curso está organizado en 3 sesiones. La primera sesión retomaremos el tema de las obligaciones en cuanto al seguimiento y reporting de los planes de sostenibilidad. Nos detendremos en este marco normativo, en esta nueva directiva, y veremos diferentes modelos y herramientas para elaborar memorias e informes. Esta primera sesión la organizará, la desarrollará Paula Baldó, por lo tanto, ya veis aquí pues bueno, toda la información y el gran bagaje que tiene en cuanto a este tema. La segunda sesión estará enfocada a profundizar respecto a esta dimensión ambiental, social y de gobernanza, ¿no? que representa la ESG, y empezaremos a trabajar de manera específica con indicadores y criterios básicos para elaborar estos planes de sostenibilidad, y también identificaremos algunas de estas buenas prácticas que nos pueden servir también pues, de inspiración y para resolver algunas dudas que podamos tener. Y por último, la tercera sesión pretende ser un taller práctico basado también en las diferentes dudas o aspectos que surjan en las dos primeras sesiones, e intentaremos pues, de alguna manera ponernos manos a la obra y empezar a construir algunos indicadores y a ponernos en situación a la hora de poder desarrollar memorias e informes de ESG. También la oportunidad de hacer en formato presencial esta última sesión, pues bueno, nos va a permitir poder también tratar en corto, ¿no? Pues algunas cuestiones que pueden preocupar a las empresas que ahora se están enfrentando a este reto. Y como os decía, bueno, pues la formación la llevará a cabo Paula Baldó, las dos primeras sesiones, y la última, el taller presencial, la organizaremos entre David Balbás y yo misma, que somos los coordinadores de la escuela, y de alguna manera intentaremos extraer las diferentes dudas y poder dar respuesta entre todos a lo que vais planteando. Y bueno, hasta aquí la presentación. He ido un poquito rápido, pero de todas maneras ahora sí tenemos tiempo para poder también resolver las dudas que tengáis en cuanto a la formación y en cuanto a los conceptos que han ido saliendo a lo largo de la presentación. Perfecto.
Muchas gracias, Vanessa. Pues abriremos ahora el turno de preguntas y de dudas para las personas que quieren intervenir. Nos ha puesto en el chat, de momento no han entrado ninguna pregunta en el chat, solo Ignasi, manager del cluster, nos informa sobre el sandbox, porque bueno, José estaba comentando el sandbox en su presentación, el sandbox de nuestro asociado, el Port de Barcelona, que presentaremos también en un evento el 25 de marzo, ahí en el BlueTech, en el BlueTech del BlueTech Port, ¿verdad? De Port de Barcelona, donde haremos una jornada sobre Blue Economy y donde se presentará también el sandbox dedicado ahí a la Blue Economy. No sé, Ignasi, si quieres comentar un poco más de este tema o si no, si mientras no entran otra pregunta, las personas que tengan preguntas, pues solo que levanten la mano virtualmente y les daremos la palabra. Sí, de hecho, para seguir un poco lo que comentas, efectivamente hemos colocado esta información dentro de esta, diríamos, servicio que ofrecemos en plataforma de conocimiento, que es lo que nos permite posicionarnos bien en cuanto a los insights que generamos, ¿no? Sí, comentar que efectivamente hay ciertos elementos que seguramente habrá que plantear más en profundidad. Lo formulo más en tono de tal vez de afirmación que de pregunta, ¿no? Que ha salido en varias ocasiones por los ponentes, que es cómo vamos a tratar la parte de datos, ¿no? La gestión de activos digitales incluso, ¿eh? Es decir, es algo que a lo mejor deberemos plantearnos en mayor profundidad, puesto que, bueno, también Daus colocaba un Google Maps, ¿no? Es algo que se está planteando hoy en día y sobre todo la cuestión de la gobernanza justamente de estos datos. Pero bueno, seguiremos planteándolo, No. Perfecto. No sé si es por timidez o si por realmente han cubierto todas las preguntas en sus presentaciones. Creo que es imposible, pero de todas formas, reitero, se publicará la grabación del webinar en YouTube, la compartiremos. Compartiremos también con las personas inscritas al webinar las presentaciones que se han proyectado. Y estamos disponibles, obviamente, por correo también para responder a las preguntas que tengáis. Mm, esperemos que alguien se manifieste ahora o O esté calle para silencioso siempre. o que va siempre, exacto, como las bodas. El curso, si estáis, todavía tenemos las inscripciones abiertas. Insisto que realmente creo que es una oportunidad muy interesante para todas las empresas y todo tipo de empresas que se tendrán que adaptar a la nueva normativa, es decir, todas las empresas. Entonces, no dudáis en pedir más información del curso. Estoy a vuestra disposición para esto. Y nada, si ya hemos alcanzado la hora de finalizar el webinar, si no hay más preguntas, pues os agradecería a todos vuestra participación y estamos aquí para lo que necesitáis. Muchas gracias a todos. Buen Gracias fin a de todos. semana. Muchas gracias. Igualmente, Muchas que gracias. vaya muy bien. Gracias. Buen fin de Adiós. semana. Buen Adiós. fin de semana. Hasta luego. Para la grabación. ¿Mm?